Muy buenos días para todos, un saludo. Es para mí un verdadero gusto poder volver a publicar en este canal que desde noviembre del año pasado habíamos puesto en pausa. Dijimos que por las vacaciones de diciembre y luego se nos extendió a enero y a febrero por una cosa y otra. Pero bueno, lo importante es que con el favor de Dios ya estamos aquí con toda la voluntad de retomar de manera regular las publicaciones en este canal y seguir el hilo que llevábamos de la presentación del pensamiento de nuestro querido Santo Tomás de Aquino. La última vez le habíamos dado una mirada al artículo primero de la importantísima cuestión 76. Recordarán ustedes que ya hace un tiempo iniciamos la exposición de la antropología tomista, es decir, del pensamiento de Santo Tomás acerca de la naturaleza humana. Y decíamos que el núcleo de ese pensamiento lo encontramos en el tratado acerca del hombre, que se ubica en la primera parte de la Suma Teológica desde la cuestión 75 hasta la cuestión 89. Ya recorrimos las tesis principales de la cuestión 75 acerca de la naturaleza del alma, y en la 76 Santo Tomás concentra todo su esfuerzo en exponer el modo en que el alma, la forma substancial del hombre, se une al cuerpo. En ese primer artículo que revisábamos en el video anterior, Santo Tomás nos explicaba de qué manera se debe entender la unión cuerpo y alma como forma y materia. Ahora en este artículo segundo, Santo Tomás se hace una pregunta que a primera vista suena curiosa, por lo menos para nosotros, pero que en su época estaba siendo muy debatido. Y es que él dice en este artículo segundo, si el principio intelectivo, es decir, el alma, se multiplica a medida que se multiplican los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Pues resulta que en la época de Santo Tomás habían pensadores que defendían la tesis de que el entendimiento era solo uno para todos los hombres, de tal manera que no es que Sócrates tenía su entendimiento, su inteligencia, y Platón la suya y Aristóteles la suya, sino que defendían esta postura un poco curiosa de que para todos los hombres, para todos los individuos de la especie humana, no había más que un solo entendimiento. Esto se relacionaba con la defensa que ellos hacían de la completa espiritualidad e inmaterialidad del entendimiento, muy correcto por supuesto, pero llevado al extremo de concluir que este entendimiento en manera alguna entraba en composición con las sustancias físicas individuales, como usted, querido amigo, que me está viendo. Entonces Santo Tomás se ve obligado por cuestiones de su contexto histórico a abordar este asunto y se pregunta si el principio intelectivo se multiplica a medida que se multiplican los cuerpos, es decir, si para cada individuo de la especie humana hay un entendimiento propio. Entonces, vamos a darle una lectura directa a Santo Tomás y haremos unos pequeños comentarios a manera de ilustración o de explicación de las palabras del maestro. Dice la respuesta de nuestro querido Santo Tomás: es absolutamente imposible que el entendimiento sea uno solo para todos los hombres. Esto no ofrece duda si suponemos con Platón que el hombre es su entendimiento. Porque si el entendimiento de Sócrates y el de Platón fuesen uno mismo, se seguiría que Sócrates y Platón son el mismo hombre. Entonces,
Iniciando ya la respuesta, Santo Tomás es contundente y dice: es absolutamente imposible que para todos los hombres haya un solo entendimiento. Y trae en primer término a Platón. Recuerden ustedes que en estas cuestiones de su tratado sobre el hombre, siempre Santo Tomás está entrando en contraste con las tesis platónicas. Entonces es muy frecuente a lo largo de todo el tratado sobre el hombre que Santo Tomás en su respuesta polemiza, entre comillas, con Platón y dice: Platón decía esto, pero en realidad las cosas son así y así. Entonces aquí, en primer lugar, dice: bueno, incluso si le hacemos caso a Platón, que decía que el hombre se identificaba con su entendimiento. Platón decía que el hombre era básicamente su entendimiento. Dice que incluso aceptando esa postura es imposible que sea un entendimiento para todos, porque entonces, si el entendimiento de Sócrates, la inteligencia, la razón, la potencia intelectiva, y el de Platón fuesen uno mismo, se seguiría que Sócrates y Platón serían la misma persona, porque si el hombre se identifica con su entendimiento y el entendimiento de Sócrates y el de Platón es uno solo, pues lógicamente se sigue de ahí como conclusión que entre Sócrates y Platón no existe ninguna diferencia, son la misma persona. Continúa Santo Tomás: esta misma imposibilidad se comprueba si afirmamos con Aristóteles que el entendimiento es parte o potencia del alma, que es la forma del hombre. Esta es la diferencia entre Aristóteles y Platón. Para Platón, el hombre se identifica con su alma, que es el principio intelectivo. El hombre es el alma. El cuerpo, en la perspectiva de Platón, viene siendo un instrumento que el alma utiliza de manera utilitaria, instrumental, para poder moverse en este mundo, pero el hombre es su alma. La materialidad, la corporalidad no entra en la definición de la esencia del hombre. Con Aristóteles es diferente. Con Aristóteles el entendimiento es una potencia del alma, y el alma a su vez no es el hombre, sino la forma substancial del hombre. El hombre es la substancia completa, cuerpo y alma, no solamente el alma y mucho menos solamente el entendimiento, que es una potencia del alma. Sigue Santo Tomás: porque es tan imposible que muchas cosas numéricamente distintas tengan la misma forma, como lo es que tengan el mismo ser, ya que la forma es principio del ser. Entonces aquí ya deja Santo Tomás a Platón y dice: bueno, y ahora miremos con Aristóteles. Con Aristóteles también resulta imposible que haya un solo entendimiento para todos los hombres, porque dos cosas numéricamente distintas no pueden tener la misma forma numéricamente una. ¿Qué quiere decir esto de dos cosas numéricamente distintas? ¿Recuerdan ustedes por allá uno de los primeros videos que hicimos cuando recorrimos una especie de mini curso de introducción al pensamiento, siguiendo un texto muy bueno del padre Álvaro Calderón, donde él nos presentaba las distintas diferenciaciones o distinciones que la inteligencia podía hacer en la realidad, y decía que podíamos establecer diferencias genéricas, diferencias específicas y también diferencias numéricas. Diferencias genéricas entre, por ejemplo, el género animal y el género vegetal. Son dos géneros de cosas que la inteligencia puede captar como distintas. Diferencias específicas son las que se dan dentro de un género. Por ejemplo, dentro del género animal hay una diferencia específica entre el animal que llamamos bruto y el hombre, ser racional. Tanto el animal bruto como el hombre pertenecen por su género al género animal, pero hay una diferencia específica, es decir, una propiedad
que constituye especie aparte entre un animal bruto, por ejemplo, un caballo. Disculpen lo de bruto, los caballos son hermosísimos, pero es la palabra que ha quedado consagrada en la tradición para hacer referencia a todos los animales no humanos, brutos, por contraste con el hombre, al cual se le atribuye como propiedad específica constitutiva de la especie la racionalidad. Entonces ahí tenemos una diferenciación genérica, género animal, género vegetal, diferencia específica dentro del género, racional, irracional, y luego existen las diferencias numéricas dentro de la especie entre Pedrito, Pablo, Luis, Sócrates, Platón, Leonardo, Aristóteles, etc. Son individuos dentro de la especie, que hay muchas especies dentro de un género, hasta ir subiendo en el árbol de Porfirio de género supremo en género supremo hasta los géneros máximos, que son las categorías aristotélicas. Bien, entonces aquí Santo Tomás dice que siguiendo a Aristóteles, dos cosas numéricamente distintas, es decir, dos individuos, cada uno numéricamente distinto, dos sustancias, para decirlo con la palabra técnica, dos sustancias individuales, Pedro y Pablo. Es imposible que muchas cosas numéricamente distintas tengan la misma forma. Formalidad humana, la forma sustancial de la especie humana, ambos, tanto Sócrates como Platón, son miembros de la especie humana, pero cada uno numéricamente distintos, separables, distinguibles, señalables. Ahí está Sócrates y más allá está Platón. Evidentemente son dos cosas distintas, cada uno con su propia forma substancial. Bien, hasta ahí la respuesta de Santo Tomás. Él después abunda, se amplía su respuesta, pero siempre en torno a la misma idea central, que es mostrar la imposibilidad de que para todos los individuos de la especie humana exista un solo entendimiento. En este artículo 2 de la cuestión 76, les recomiendo mucho las respuestas. No las vamos a leer acá porque se nos haría súper largo y denso el video, pero les recomiendo mucho las respuestas que da Santo Tomás, que no tienen desperdicio. Como se dice, muchas veces las respuestas que da Santo Tomás a las objeciones que se pone al principio de cada artículo son tan interesantes, tan profundas y tan instructivas como el mismo corpus del artículo, es decir, la respuesta que da Santo Tomás a la pregunta que sirve de encabezado a cada artículo. Por eso conviene siempre hacer en cada artículo la lectura integral del artículo, no solamente el enunciado de la pregunta que se hace Santo Tomás. En este caso, si el principio intelectivo, el alma, se multiplica con los cuerpos, y luego la respuesta de Santo Tomás en el respondeo dicendum quod, sino también hacer el ejercicio siempre de leer las respuestas con las cuales Santo Tomás afronta las objeciones que se plantea al principio, que tienen una riqueza que no se puede ignorar, no se puede dejar de lado, porque allí Santo Tomás va dando pinceladas de su pensamiento y profundizando en muchos detalles que en su respuesta principal deja de lado. Bien, como ya habíamos dicho, en estas dos primeras cuestiones, las 75 y las 76 del Tratado acerca del hombre, vamos a ir artículo por artículo, porque son dos cuestiones verdaderamente fundamentales para la comprensión de toda la antropología tomista. Luego, a partir de la 77 y prácticamente hasta la 89, vamos a tomarnos la libertad de ir escogiendo algunos artículos de cada cuestión, aquellos donde nos parezca que Santo Tomás trata un asunto
muy importante. Entonces, de nuevo, un saludo para todos, muy feliz de volver a publicar y espero nos sigan acompañando en esta tarea de aportar un granito de arena con la doctrina de Santo Tomás al conocimiento de su pensamiento, en este caso de su antropología, sobre todo por la época que nos está tocando vivir, que lastimosamente se caracteriza por ser una época de enorme confusión acerca de la naturaleza de los seres humanos. Cuando hay confusión acerca de la naturaleza de los seres humanos, el resto de los aspectos se desordena. ¿Por qué? Porque la política, la economía, la cultura, etcétera, todo ello depende en últimas de la idea que nos hagamos de lo que el hombre es. ¿Por qué? Porque de lo que el hombre es depende cómo concebimos su dinámica, su futuro, su pasado, su trascendencia, su importancia, su destino final. Y todo ello da los criterios fundamentales para la organización política, cultural, económica, social, etc. Si hoy estamos atravesando un momento de coyuntura sociopolítico, económico, cultural, etc., es precisamente una coyuntura crítica motivada por el desconocimiento, la adulteración, la incomprensión de lo que es el ser humano, su origen y su destino. Y ahí es donde estoy completamente convencido de que Santo Tomás tiene mucho por aportar, y eso es el motor que mueve este tipo de iniciativas. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga a todos.